Ya está transmitiendo. Ya, ¿Sí? Jesús. Estamos en vivo, ya estamos en vivo. Ok. Muy buenas tardes con todos y todas. Les damos la bienvenida a la quinta y última mesa de estudiantes del 30º Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia PUC, la cual se titula Memoria y Conflicto Armado. Yo soy Jesús Campos, voy a ser moderador en esta ocasión. Nos acompañan esta tarde María Alejandra González Vázquez, Jesús Miguel Delgado del Águila y José Ignacio Mogrovejo Palomo. Los comentarios estarán a cargo del doctor Ponciano del Pino y el señor Vasco Chaparro. Jesús Miguel Delgado del Águila es licenciado, candidato a magíster y doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador con CITEC con intereses en la narrativa, la teoría literaria, el cine y los ensayos de autores latinoamericanos, como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Octavio Paz. Ha publicado en revistas indexadas en Web of Science, Cielo y Scopus de Perú, Chile, Venezuela, Brasil, Costa Rica, México, Colombia, España e Italia. Ha sido ponente en congresos de Perú, Cuba, España, México, Colombia, Guatemala y Estados Unidos. Hoy presenta Conservación en la memoria histórica de la toma de la residencia del embajador de Japón 1996. A continuación, le vamos a dar paso a Jesús Miguel. Jesús Miguel, tienes la palabra. Sí, bien, buenas tardes al comité que se ha encargado de hacer este congreso, a la Universidad Católica, por permitirme este espacio para hacer más que nada una reflexión con respecto al atentado terrorista que ocurrió en el año 1996, que fue justo un periodo en el que las luchas subversivas estaban imperando en la sociedad, ¿no? Debido a la lucha constante de partidos políticos y posiciones políticas, ¿no? E intelectuales. Muy bien, el título de mi ponencia le he denominado Conservación en la memoria histórica de la toma de la residencia del embajador de Japón. Muy bien, como ya le mencioné, esto ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Ocurrió exactamente en un momento en el que se reunieron personales, ¿no? De la clase alta social del Perú, ¿no? Y entre ellos, bueno, estaban todos localizados en la residencia del embajador de Japón. A ello también se le ha denominado una operación para poder rescatar a estas personas que estuvieron involucradas. Esta operación se la llamó Chavín de Huántar, en la que estuvo involucrado bastante Alberto Fujimori, quien ahora está preso, ¿no? Vladimiro Montesinos. Ahora, este suceso generó también que no se optaran por recurrir a ayuda externa como la de Estados Unidos, quienes tenían demasiada preparación, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, el caso de Pablo Escobar. Para poder localizarlo a él en Colombia, tuvieron que recurrir a fuerzas especiales de Estados Unidos. Sin embargo, en el Perú no se recurrió mucho a esta forma de operar, ya que cuando intervenían los especialistas norteamericanos ocurrían demasiadas muertes. Entonces, el objetivo de realizar esta operación de Chavín de Huántar era tratar de que no hubiera muchas personas perjudicadas, ¿no? Y hacerlo de una manera más estratégica. Ahora, este suceso, ¿cómo se instala en la memoria, ¿no? Ya que a partir de un recuerdo que se instala en un grupo mayoritario de la sociedad peruana, se puede hablar de memoria, ¿no? Tal como en algún momento lo indicó Elizabeth Yellin, especialista, ¿no? En historia, antropología. Y bueno, una forma de poder almacenar toda esta secuencia de sucesos, ¿no? Junto a la operación, se recopila
de una forma muy detallada, muy examinada en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que también está disponible en la web, ¿no? Es un, es un texto, ¿no?, de 3 tomos aproximadamente, ¿no?, en el que recopila toda la información necesaria con respecto a ese periodo de violencia subversivo que ocurrió en el país, ¿no? Incluso detalla quiénes participaron y qué otros sucesos también ocurrieron. Pero bien, con respecto a la toma de la residencia del embajador de Japón, ¿no?, inició a las 8:19 de la noche, el 17 de diciembre. Esto ubicado en San Isidro, Lima, Perú. Esta operación emerretista estuvo a cargo del prófugo Néstor Serpa. ¿Cuáles fueron sus características? A ver, dentro de sus características señalo uno de los motivos, ¿no? El motivo fue la cuestionable gestión política de Alberto Fujimori, ¿no? Es decir, más que nada una manifestación con respecto a cómo se estaba llevando el orden en la sociedad, ¿no? Otra segunda característica se relaciona con la toma de rehenes, ¿no? ¿Quiénes estaban involucrados o cuáles eran los objetivos? Y nuevamente relaciono un poco la historia de Perú con la historia de Colombia con respecto a Pablo Escobar, ¿no? Se toman como rehenes a personales que han trabajado en la política o muy bien pueden estar en la prensa relacionados con un cargo importante, ¿no?, un cargo de funcionario público. ¿Qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre con esta toma de la embajada, ¿no? Por ejemplo, Néstor Serpa, quien estuvo a cargo de toda esta operación emerretista, ¿no?, decide que este accionar sea de una forma gradual para desligar a personas que no estén relacionadas con el gobierno, porque en principio hubo una toma y no todas las personas que estaban en el interior de la residencia del embajador de Japón estaban relacionadas, ¿no? Entonces hubo un momento de discordia y fueron seleccionando, ya que muchos de los rehenes también escaparon en ese proceso. Por un lado se intentó mantener negociaciones con el MRTA, sin embargo esto no fue asequible, ¿no? Y muy bien, la operación Chavín de Huántar fue aquella que permitió la liberación y la captura de muchos de los que estuvieron involucrados, ¿no? Esta inició el 22 de abril de 1997 con 142 comandos peruanos de las Fuerzas Armadas, aproximadamente a las 3:23 de la tarde. También estuvieron algunos efectivos de la Marina de Guerra del Perú. Y bueno, tanto Vladimiro Montesinos, como lo señalé al inicio, con Alberto Fujimori, fueron quienes integraron esta estrategia integral de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora también, a pesar de todo esto, también se cuestionó si de alguna manera se estaba defendiendo los derechos humanos, que es siempre un tema polémico con respecto a los actos de liberación o actos de digamos, de querer erradicar un poco la violencia para que estos actos de secuestros y de rehenes presentes no resulten lastimados. Entonces, siempre se va a cuestionar si el proceder de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, las fuerzas de la Marina de Guerra del Perú, optaron una buena política al ejercer esta operación, ¿no?, ya que de alguna forma se disparó, al enemigo de alguna manera se le hizo un daño, ¿no? Es cuestionable un poco la forma como se procede. Ahora, en líneas generales, claro que lo que importa es que la política esté exenta, ¿no?, de cualquier tipo de ataque o acto de opresión, ¿no? Eh, por ejemplo, acá quería leer una cita de un texto
que les recomiendo se llama Manual de Lucha contra el Secuestro. Esto es de Estados Unidos, ¿no? Hace una definición con respecto a este tipo de ataques. Dice, la operación de rescate agresiva es una opción de último recurso, dado que el objetivo primario es la preservación de la vida. Solo debe emprenderse después de un examen cuidadoso y de haber agotado las demás opciones. La operación de rescate debe ser cuidadosamente planificada y debe realizarse una evaluación minuciosa del riesgo, la cual debe estar a cargo del personal especialmente adiestrado. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo se conserva todos estos sucesos? ¿No? Aquí por el chat están diciendo que hay un libro que se llama Los secretos del túnel de Humberto Jara. ¿No? Sí que también lo he tenido conocimiento. ¿No? Narra de manera secuencial, paralelo a lo que informa también la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Son textos emblemáticos para poder comprender este suceso. También en el momento en el que, en 1996, cuando concluyó toda esta operación, el diario Caretas también hizo una buena reseña, ¿no? Con fotografías del acto de la liberación, ¿no? Y toda esta operación de Chavín de Huántar, que fue la primordial para erradicar este atentado, ¿no? Muy bien, y lo que más importa, ¿no? Cómo se conserva en la memoria lo ocurrido, ¿no? Había citado a la especialista Elizabeth Yelly. Ella, por ejemplo, menciona cuando un hecho ocurrido, ¿no? Se instala en la memoria de las personas. Dicen. Están también el cómo y el cuándo se recuerda y se olvida. El pasado que se rememora y se olvida es activado en un presente y en función de expectativas futuras. Y bueno, esto de las luchas subversivas, ¿por qué en este tiempo no se rememora, ¿no? ¿Por qué se ha armado un congreso en función a estos temas? Y es por el hecho de que es un tema también comercializado, mediático, ¿no? La percepción de cómo tiene el extranjero la noción del Perú, ¿no? También se han difundido por libros, ¿no? El tema de las luchas subversivas, las luchas políticas, ¿no? Lo ha hecho Vargas Llosa, por ejemplo, en su texto Lituma en los Andes, ¿no? En el que trata la lucha entre subversivos, ¿no? Con los políticos y las fuerzas policiales, ¿no? Y también el cuestionamiento de la verdad o los valores, ¿no? Muy bien, a partir de esta conservación de la memoria, ¿cómo se va erigiendo la identidad del Perú? Nosotros cómo nos identificamos a partir de estos sucesos, ¿no? En el plan de quién nos ponemos, en el plan de las personas que han recurrido a hechos delictivos para poder protestar, un detenimiento en el Perú, el hecho de patrocinar, respaldar el colectivo que hacen las policías, ¿no? El acatar una norma a nivel nacional, ¿no? Por parte del presidente. Y bueno, eso también está en cuestionamiento, ¿no? Tanto las personas victimarias como las víctimas del atentado de la Operación Chavín de Huántar, en la actualidad mantienen ese tipo de postura, ¿no? Con respecto al hecho de querer acatar una norma que el mismo presidente pueda ejercer, ¿no? Como, por ejemplo, ahora vivimos el caso del confinamiento, las restricciones que hay, el uso de mascarillas, los días, por ejemplo, que se paralizan, ¿no? Los periodos de tiempo, ¿no? Son normas que todo ciudadano acata y que también se correlacionan en ese momento, ¿no? En ese momento no se cuestiona el proceder de un cargo político, como el hecho de atacar, hacer una operación sin recurrir a las fuerzas especiales de Estados Unidos para poder erradicar esa toma que hubo
residencia del embajador de Japón, ¿no? Siempre habrá cuestionamientos, siempre habrá una postura a favor, en contra. Se defenderá también a las personas victimarias por los valores. Entonces, a partir de ello se va construyendo una identidad, ¿no? Muy bien. Y también me estaba olvidando de algo, cómo actúan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son un recurso importante para poder concientizar, ¿no?, a la sociedad en función de un tema que esté acaeciendo. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto con respecto a la prensa y a los programas televisivos en el gobierno de Alberto Fujimori? En ese momento estaba la difusión de programas inútiles como los talk shows. No sé si recuerdan a Laura Voz o los cómicos ambulantes, que eran los que privilegiaban en ese momento de manera saturada incluso la audiencia del Perú, ¿no? Aparecen también los diarios chichas. Por lo tanto, el imaginario colectivo se va parcializando un poco, ¿no? También en ese entonces empezó a salir César Hildebrand, ¿no? César Hildebrand como periodista empezó a surgir en ese periodo, ¿no? Y bueno, la noción, la configuración de los periódicos de ese momento era muy diferente con respecto a los actuales, ¿no? Ya había mencionado, por ejemplo, el caso de Caretas. También el Comercio, la República estaban condicionados a informar la verdad, ¿no? Reportaban toda esta serie de sucesos. Y bueno, la CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, tiene un rol importante para documentar con respecto a lo que está acaeciendo en este periodo armado, ¿no? Por encima, supuestamente, de todo lo que ha informado la prensa. Y termino con una cita, ¿no? Una cita que al final nos puede hacer reflexionar con respecto es decir, quién realmente nos informa, la prensa, las investigaciones, lo que está en un grupo élite, ¿no?, que se encarga de documentar con respecto a un hecho, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra, ¿no? Y bueno, a partir de ello, la Comisión de la Verdad hace una reflexión con respecto al tema de la verdad, que supongo debe ser de discernimiento para esta ocasión, ¿no? Voy a definir rápidamente y con esto termino mi ponencia, ¿no? Dice, la verdad, según la CBR, la verdad es un relato perfectible. El relato de la CBR se refiere a sucesos ocurridos en la historia del Perú y a procesos sociales ligados a una memoria conflictiva y fragmentada. Proponemos una narración que al recuperar nuestra memoria como país se proyecta hacia el futuro y debe por eso ser continuada y enriquecida con la participación de la sociedad civil, el Estado y los organismos que habrán de crearse para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del informe. Lo importante es que el relato contiene en él mismo los criterios que permiten su perfeccionamiento constante. Consideramos que habrá lugar en él siempre para acoger nuevos testimonios de víctimas aún desconocidas, así como nuevas perspectivas de análisis o de crítica que contribuyan a su reescritura continua. Muy bien, y con esa percepción de la verdad de la Comisión de la Verdad, concluyo mi ponencia. Espero que les haya servido, contribuido al conocimiento. Muchas gracias. A continuación damos pase a José Ignacio, este mismo coloquio en sus ediciones 28ª y 29ª. Bueno, recordamos a nuestros comentaristas que cuentan con un tiempo máximo de 20 minutos. Le doy primero la palabra al señor Vasco Chaparro, después al doctor Ponciano del Pino,
No sin antes recordarles que cualquier pregunta que tengan pueden dejarlas por la transmisión en vivo vía Facebook, o si no, también por acá, los que están en el Zoom, por la caja de comentarios. Bueno, Vasco, te doy. Bueno, Jesús Miguel Delgado, bueno, sí tengo algunas cuestiones con tu trabajo. En primer lugar, quería mencionar lo que cuando tú señalas el tema de los motivos del incidente, ¿no? Con respecto a eso, Fujimori para el 96 todavía no tenía una oposición masiva con respecto a su gobierno, ¿no? Tienes que considerar de que el cierre del Congreso tuvo un 90% de aprobación y las elecciones del 95 lo legitimaron, ¿no? Frente a una victoria arrolladora frente a Pérez de Cuéllar, ¿no? Y el shock económico, por más drástico y duro que fue, tampoco se tradujo en una oposición masiva desde la sociedad civil. Todo el conocimiento público de Fujimori con la corrupción, la manipulación de los medios, su relación con Montesinos, son temas que se vuelven muy polémicos y están muy polémicos incluso hasta el presente, pero comienzan del final de los 2000, perdón, final de los 90 y 2000, ¿no? Y sobre todo a partir de los Vladivideos. Entonces, para el momento de diciembre del 96 en que se toma la embajada de Japón, creo que esos factores todavía no están tanto en juego. Sin embargo, sí hay un factor que lo mencionaste en tu trabajo, y no lo mencionaste del todo, y creo que se podría profundizar más, pero creo que es un factor que es sustancial para entender por qué es que Fujimori toma la decisión militar de intervenir en la embajada de Japón, ¿no? Esa es la guerra del Cenepa, ¿no? No fue por el tema de Tiwinsa que él decide intervenir, ¿no? Tiwinsa recién pasa en el 98 y además es una concesión, es una entrega del espacio solo para rememoración y ni siquiera es una entrega de soberanía. Entonces, tampoco es que haya sido lo peor de ese conflicto. Lo peor de ese conflicto fue la derrota militar que sufrimos en el 95, ¿no? Nos derribaron 2 aviones Sukhois y varios helicópteros, aparte de tener bastante más muertos en batalla. Y además teniendo en cuenta de que históricamente el ejército peruano se ha considerado militarmente superior a Ecuador. Entonces, al haber sufrido esta derrota militar frente al ejército ecuatoriano, el ejército necesitaba una manera de salir con una mejor cara, y vieron en la operación Chavín de Huántar una manera perfecta para limpiarse un poco la cara después de lo acontecido en el 95 en la cordillera del Cóndor. Y además, esta victoria, entre comillas, de la operación Chavín de Huántar sirvió de alguna manera en las negociaciones con el Ecuador para diciendo o arguyendo que el ejército peruano ha recuperado sus fuerzas y en todo caso en una escalada de la violencia con Ecuador, el ejército peruano tiene la capacidad de atacar, ¿no? En gran escala a Ecuador. En cuanto a la actuación del MRTA y sus motivaciones para el ataque de la embajada, que no lo tocabas mucho en el trabajo, yo más bien consideraría su búsqueda por el intercambio de rehenes, ya que muchos de sus militantes se encontraban presos para ese momento, y por tanto necesitaban sacarlos de las cárceles, y además también un poco la desesperación de sentir que la lucha armada que se habían planteado en los 80s cada vez era menos viable, ¿no? Y creo que eso también se puede ver en que sus peticiones, cuando toma la embajada de Japón, no están ajustadas del todo al contexto, ¿no? O sea, yo creo que igual era extremadamente sobredimensionado pensar de que por tomar la embajada de Japón el gobierno de Fujimori iba a dimitir y cambiar las políticas económicas. Con respecto a la idea de la construcción de identidades culturales, creo que es un aspecto teórico interesante, importante, pero para el caso peruano y para cómo se ha trabajado en la memoria, creo que es una visión un poco homogenizadora de lo que ha sido la memoria post-conflicto en el Perú. La CBR sí lo considero una fuente indispensable para el estudio de estos temas, pero no es la única institución que ha formado memoria a partir de lo acontecido en el periodo de violencia. Además, la misma CBR, que fue hecha en un contexto de salida de la dictadura de Fujimori, tampoco se
considera una versión terminal sobre lo sucedido, ¿no? En el informe final dicen que es como la primera piedra para que más bien otros trabajos cuestionen o reformulen lo que se ha formulado en la CBR. Y eso definitivamente tiene relación con el hecho de que la memoria en la práctica ha sido mucho más heterogénea. Incluso ha habido sectores de la sociedad que se consideran que la memoria de ese momento no es para nada la de la CBR, y no consideran este momento como un conflicto armado interno, sino en la memoria de estos grupos se considera como una guerra contra el terrorismo. Creo que si es un trabajo de memoria sobre el tema, deberías haber también trabajado eso un poco más, ¿no? Este otro lado, aparte de la CBR. Y también el otro lado desde el punto de los emerretistas, porque tampoco es que la CBR signifique que sea la versión de los emerretistas. Puede ser que las familias de los emerretistas estén metidos, pero no son los emerretistas mismos los que están haciendo un trabajo de memoria ahí. Y además, teniendo en cuenta que hay varios emerretistas que han salido libres de condena, y creo que se les podría entrevistar para un poco preguntarles cuál es su formación de memoria, ¿no? Porque si, al fin de cuentas, si tu trabajo es un trabajo de memoria, creo que sería más interesante ver cómo es que estas diferentes memorias post-conflicto coexisten, interactúan conflictivamente entre ellas. Bueno, esos son los aspectos que considero de tu trabajo. Bueno, en principio quiero agradecer a los organizadores, jóvenes estudiantes, por hacerme partícipe comentando esta mesa. He intentado pensar qué hay en común o qué puentes uno podría elaborar respecto a estas tres ponencias que hemos escuchado. Y es una pregunta difícil porque no por las diferencias solo temáticas, sino sobre todo por que tienen aproximaciones metodológicas tan distintas, y entonces lo que pareciera unir esta noción de memoria tampoco es lo que los une, porque que tanto metodológica como conceptualmente uno puede estar tan en acuerdo o en desacuerdo con lo que hemos escuchado en las presentaciones. Entonces, lo que voy a hacer es pensar las presentaciones. Mis comentarios van a estar enfocados en resaltar o dialogar sobre las perspectivas más metodológicas y conceptuales de las ponencias, y en qué medida, en tanto es un evento de estudiantes, pueda servir un poco para abrir puertas que motiven seguir pensando y trabajando estos temas entre los ponentes y quienes les interese pensar el tema de la memoria en la reflexión historiográfica. El trabajo de José Miguel no me termina de, creo que ya lo dijo Vasco, en todo caso no termino de entender qué es lo que está buscando proponer, y no solo proponer, sino qué es lo que está buscando desarrollar. Más allá de la descripción de este evento de la toma y de su desenlace. Vasco hizo varios comentarios que comparto. Solo quiero nuevamente pensar más metodológicamente. Si hay algo que desde los estudios de la memoria en América Latina han contribuido y enriquecido el debate de este campo de estudio en relación a la academia ya sea europea o norteamericana, es haber encontrado una conexión entre el mundo de la intersubjetividad y el mundo de lo público. Es decir, el análisis, la memoria tiene que ver con estas dimensiones de sentido, de sentimientos, de significaciones. Es una introspección intersubjetiva, pero
Lo interesante de la contribución es cómo es desde esa configuración intrasubjetiva se relaciona a procesos políticos en contextos concretos, como reclamos de derechos, reclamos de memoria, reclamos de justicia, reclamos de democracia. Y es ahí donde el análisis, donde la memoria no es algo dado, sino la memoria es parte de un proceso. Hay que entender la memoria como proceso, eso que Jelin justamente señala, el pensar el espacio de la memoria como un espacio de disputa. Digo esto por una razón, porque no hay, digamos, cómo pensar memoria como conservación, porque la memoria es la significación y es siempre un producto inacabado. Entonces, no hay conservación, no puedes detener o retener la memoria. La memoria es un acto, un producto permanente, digamos, continuamente elaborado, reelaborado. Y eso me lleva a pensar, tal vez como posibilidad de en qué medida lo que vas analizando podría situarlo más bien en, en estas disputas entre de cómo las Fuerzas Armadas comienzan a incorporar o ser partícipes de lo público a través de sus memorias, y en qué medida un evento como este es tan oportuno como para legitimar y construir autoridad respecto a la representación del pasado, en un contexto post-CBR y en un contexto donde se iban juzgando por esas ejecuciones extrajudiciales en el caso de estos de este hecho. Y hay, o sea, y lo digo, no, lo digo solo rápidamente, es decir, mire, este es Conflicted Memory de Cynthia Milton, justamente que analiza, un evento que analiza es ese mismo evento. Y va por ahí tal vez algo que podrías explorar, pero vale la pena leer ese texto de Cynthia Milton, pero acaba de salir el texto de Miguel Lacerna sobre el MRTA, donde igualmente trabaja ese evento. Pero, repito, que no queda claro cuál es el problema que estás abordando. Tienes que precisar eso. Alejandra, a continuación, Jesús Miguel, tienes 3 minutos también para que puedas responder a los comentarios. Te doy la palabra. Bien, bien, atendiendo con mucho aprecio, ¿no?, los comentarios que ha hecho el señor Vasco y el señor Ponciano, ¿no? Primero respondo en relación con lo que propuso el señor Vasco, con respecto al contexto, ¿no?, sobre la precisión que existe con respecto a determinados periodos en el que se desarrolló. Si bien me es de mucha ayuda poder diferenciar entre las guerras que se ejercen de forma interna, ¿no?, y también de forma externa, ¿no? Sin embargo, quiero como que procesar un poco la información, porque este tema de los programas faranduleros, o en este caso los cómicos ambulantes, se difundieron a fines de los 80 y tuvieron un mayor impulso durante los 90. No fue en el 2000 o por allí, ¿no? Ahí más bien estaba como que ya una época muy saturada, ¿no?, en la que ya se difunden los Vladivideos, ¿no?, periodo de 2000. Sin embargo, ya empieza a desarrollarse a partir de los 90, ¿no? Me fue de mucha ayuda también su precisión antes y después de este atentado de la toma de la embajada de Japón.
Y bueno, con respecto a lo que señalaba el señor Ponciano, ¿cuál era la intención de mi trabajo? Si bien este es un trabajo que tiene una extensión de 20 páginas, por lo que he omitido, e incluso no he sido tan claro con respecto al objetivo del trabajo, ¿no? Pero más que nada es plantear cómo el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sirve como un objeto para construir la memoria, o en todo caso postular una idea de conservación de memoria, ¿no? Por lo que los comentarios que están haciendo con respecto a lo post-CBR, ¿no? Indicaría de que efectivamente hay una discrepancia con respecto a querer delimitar, ¿no?, la memoria en un objeto documental, ¿no?, que es este informe de la CBR, ¿no? Por lo tanto, por allí va más que nada mi estudio, ¿no? Y bueno, había recurrido al paradigma metodológico epistemológico de Elizabeth Yellin para poder sustentar de que la memoria efectivamente estaba siendo delimitada a partir de este informe que se propuso en el 2003 de la CBR, ¿no? Por otro lado, también quisiera contestar a una pregunta que me habían hecho por el chat con respecto a qué sucedió con los asesinatos extrajudiciales. Perdón, Jesús, las Sí. preguntas serán contestadas al final, ahorita es para responder a los comentarios. Ya, listo. Entonces, hasta allí nomás quería hacer la precisión. Ahora vamos a ir con las preguntas que ha hecho el público a lo largo de la presentación. Edinson Ramos pregunta, ¿el término terrorismo es una categoría científica para estudiar a los movimientos subversivos que se han dado en el Perú? Voy a hacer una por una las preguntas. Esta pregunta se dio mientras Jesús Miguel está dando su ponencia, así que le doy la palabra para que responda. Bien. Bien, con respecto al término de terrorista, justo acá tengo una cita del mismo texto que había hecho referencia en mi exposición, el mismo texto, ¿no? Manual de lucha contra el secuestro, que lo desarrollan desde las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, ¿no? ¿Qué se define como terrorista? Mira, dice, tiene lugar cuando se trata de un secuestro y toma de numerosos rehenes por una agrupación, en este caso terrorista, en plena actividad delincuencial, con integrantes ideologizados y fanáticos que portaban armamento de guerra y también explosivos, ¿no? Y que de alguna forma deben contrarrestar, ¿no?, con fuerzas especiales del gobierno, ¿no? Entonces, en este caso, cuando definimos el concepto de terrorista, están siendo propiciados por una ideología, ¿no?, en contra del gobierno, el cual es muy explícito en el periodo de mandato de Alberto Fujimori, ¿no? En este caso, el concepto de terrorista está vinculado con la noción o la intervención de fuerzas de entidades públicas, en este caso. Gracias. Valkyria pregunta, mencionas que se realizó la operación en la Embajada de Japón con la intención de tener el menor saldo humano posible. Sin embargo, se sabe que hubo varias ejecuciones extrajudiciales a los emerretistas que ya se habían rendido. ¿Qué podrías decir al respecto? Muy bien. Sí, justo estaba comentando con respecto al cuestionamiento, ¿no?, de los asesinatos y la intervención de las fuerzas especiales en función de la operación Chavín de Huántar, ¿no?, ya que hubo asesinatos y todo esto. ¿Y cuál es la respuesta que se obtiene? La respuesta que se obtiene con respecto a los asesinatos extrajudiciales, justo también está en el texto que estoy proponiendo. Salió un oficio de la Corte Suprema de la Justicia de la República en el año 2013, ¿no? ¿Qué se proponía? Que el comandante del ejército en ese periodo del 92 al 98, Nicolás Hermosa Ríos, declaró de que negaba rotundamente cualquier tipo de asesinato extrajudicial, a pesar de que había
habían pasado por peritos de criminalística, habían pasado y se había evidenciado efectivamente de que los asesinatos extrajudiciales estaban explícitos. El comandante negó rotundamente de que existiera, ¿no? Y esto me hace recordar un poco a la serie televisiva, quizá no viene al caso, a la serie televisiva Misión Imposible, ¿no? Al inicio de cada capítulo siempre sale que ante cualquier tipo de acto fallido, asesinato o captura, el gobierno negará cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, al tratarse de cuestiones de fuerzas policiales, ejército, marina, la respuesta siempre va a ser controversial. Y bueno, más controversial va a ser de que la Comisión de la Verdad, a través de este informe final, trate de restringir, de limitar la información a partir de una información que no es veraz, ¿no? Es decir, la información veraz debería, en todo caso, salir de los mismos oficiales del ejército, cosa que nunca va a ocurrir, ¿no? Eso sería todo. Jesús, tienes el micrófono apagado. Perdón, no me di cuenta. Preguntaba Edinson Ramos de nuevo. Un problema que se vive en el Perú en las últimas 4 décadas es la desmemoria de nuestra historia en las últimas generaciones. ¿A qué se debe? Muy bien. En todo caso, esta respuesta estaría basada en función de lo que yo creo conveniente, no de lo que está en mi trabajo, ¿no? Pero normalmente es por la misma difusión de los medios, es decir, los medios de comunicación autorizados por el gobierno construyen una memoria y una tendencia en cuanto a construcción de ideales y políticas, ¿no? Por ejemplo, ahora último solamente están informando sobre el coronavirus, hace poco solamente sobre el caso de mal arbitraje del chileno Bascuñán, ¿no? Y, es decir, el gobierno autoriza qué es lo que debe permanecer y qué no en la memoria. En este caso es controversial porque no hay ni un programa televisivo que con constancia preserve los valores de la humanidad, ¿no? Todos los programas están saturados de contenido antimoral, ¿no? Sexista y demás, ¿no? Con respecto a temas históricos no es lo ideal y lo relevante en el gobierno peruano, ¿no? También tengo una pregunta, es para Jesús Miguel. Mi pregunta es la siguiente: ¿no crees que carece de solidez sacar un término teórico de un manual de armas? Bien. Buenas tardes. No tanto de solidez teórica, debido a que el contexto en el que lo uso, ¿no? De función interdisciplinaria, ¿no? Es lo primogéneo, o en todo caso, este concepto que estoy utilizando para aludir a terrorismo, no es lo primordial en cuanto al objeto teórico de todo mi trabajo, ¿no? Ya que el tema de mi trabajo es sobre la memoria, ¿no? De Elizabeth Jelly. Y para reforzar este concepto de terrorismo, ¿no? No he visto otra mejor forma que se pueda definir, ¿no? En este manual, ya que los términos que se propone desde el punto de vista antropológico, ¿no? De Elizabeth Jelly rescatan únicamente el de la memoria por la bibliografía que he empleado, y con respecto a la CBR está condicionada a responder la aceptación de un gobierno totalmente específico, ¿no? Entonces, en este caso, este manual que he usado sobre armamentística está desligado, no está parcializado con respecto a una opinión pública política, ¿no? Por lo tanto, lo vi conveniente emplearlo, ¿no? Y aprovecho también para agradecer las preguntas que me han realizado. Y bueno, tuve la oportunidad el año pasado de poder asistir a un congreso presencial en la Universidad de Granada, en la que puse la primera mitad de este trabajo del informe de la CBR. Y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, a los comentaristas. Hemos llegado ya al final de esta mesa. Bueno, una vez más, gracias a los ponentes y a los comentaristas por su participación en el 30º Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la PUC, el cual se realiza por primera vez bajo la plataforma virtual. Finalizamos ya la transmisión de esta mesa y los invitamos a asistir a nuestra siguiente mesa, que es la última mesa del coloquio,
y es la mesa magistral Los Caminos del Terrorismo en el Perú, siglos XIX a siglo XXI, con la doctora Cecilia Méndez, de 6 a 8. Muchas gracias a todos y todas.